En este ejercicio tenemos la suma de 4 vectores desplazamiento. Nos piden hallar cuánto vale la resultante de la suma de estos 4 desplazamientos. En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio utilizando el método analítico por descomposición de vectores. Aquí en este gráfico tengo previamente descrito y tengo previamente graficados cuáles son los 4 vectores que el ejercicio me está asignando. Tengo un vector D1 que vale 50 metros y se encuentra apuntando hacia la derecha o al este. Tengo un vector D2 que vale 70 metros y que se encuentra con una inclinación de 40 grados noreste. Tengo un vector D3 que vale 60 metros y que se encuentra apuntando totalmente hacia el norte. Y por último tengo un desplazamiento D4 que vale 50 metros y que se encuentra con un ángulo de inclinación de 10 grados con respecto al eje X negativo, o de lo contrario puede ser también medido como 170 grados respecto al eje X positivo. En ambas formas este vector nos quedaría igual. Para resolver esta suma de vectores por el método analítico tenemos que seguir ciertos pasos, los cuales me gustaría que ustedes vayan anotando y que los hagan siempre en ese orden para que lo hagamos de una manera correcta. El paso número 1 de este método analítico por descomposición se trata de hallar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores que se están sumando. Cada uno de estos vectores tiene componentes tanto en X como en Y. Y el primer paso es encontrar cuáles son los valores de la componente en X y de la componente en Y de cada uno de estos vectores que se están sumando. Así que vamos a comenzar. Esto se trata de una descomposición de vectores, pero tengo varios vectores en esta ocasión. Tengo acá 4 vectores. El vector D1, el vector D2, el vector D3 y el vector D4. A cada uno de esos vectores voy a tener que hallar cuánto vale la componente rectangular de X1 y cuánto vale la componente rectangular de Y1. En el vector D2 tengo que hallar cuánto vale la componente rectangular de X2 y también cuánto vale la componente rectangular de Y2. Para el vector D3 tengo que hallar cuánto vale la componente rectangular del vector en X del vector 3 y la componente rectangular en Y del vector 3. En el vector 4, desplazamiento 4, tengo que hallar también cuánto vale la componente de X en el vector 4 y cuánto vale de Y en el vector 4 también. ¿Qué es esto? Cada uno de estos 4 vectores tiene valores en las componentes rectangulares para cada uno de ellos. Y ustedes ya deberían saber cómo calcular cada uno de ellos. Si recordamos las fórmulas, para hallar el valor de dx, tengo la fórmula d multiplicado por el coseno del ángulo. Para hallar y, tengo el valor de d multiplicado por el seno del ángulo. En esta ocasión, si sustituimos los valores de mi vector d1, en esta ocasión me quedaría d1 vale 50 metros multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo de inclinación de d1? Vale 0 grados, se encuentra apuntando totalmente hacia el este. Y para hallar el valor de d1y tendría 50 metros multiplicado por el seno de 0 grados. De manera inmediata yo les puedo decir que mi vector dx1, como este vector se encuentra apuntando totalmente hacia mi eje de las x, el vector d1x vale completamente la magnitud de ese vector, que son 50 metros positivos, puesto que apunta hacia la derecha. Y mi vector mi vector dy1 pues vale 0 metros, puesto que este vector d1 se encuentra apuntando totalmente sobre el eje de las x, no tiene nada que ver con y. De la misma manera vamos a utilizar las fórmulas para hallar los valores de todas las componentes rectangulares de mis 4 vectores. Cómo hallar la componente en X, la componente en Y de cada uno de ellos, de acuerdo a cuánto mide cada uno de estos vectores. Así que vamos a sustituir directo a la fórmula. Para hallar el vector de X2, el vector D2 vale 70. Por esa razón, tenemos 70 metros multiplicado por el coseno, el ángulo de inclinación de ese vector vale 40.
Y para hallar dy2 tengo la multiplicación de 70 metros por el seno de 40 grados. Los resultados del d2 me dan 53.6 metros y para el vector en y 44.9 metros. Ahora pasamos a mi vector 3. Este es mi vector 3, D3. Como podemos ver, es un vector que se encuentra totalmente en el eje de las y. Por esa razón, a simple vista yo puedo asignar que no tiene ningún valor en la componente rectangular en x. Por esa razón le puedo poner que son 0 metros. Y en y le puedo poner que tiene un valor total, la magnitud total de este vector, eso vale en y. Por esa razón vale 60 metros en y. Para mi vector D4 es un vector que apunta a mi segundo cuadrante. Recordemos que en el segundo cuadrante las x tienen valores negativos y las y tienen valores positivos. Así que no hay que perder de vista hacia dónde van a quedar las componentes rectangulares de este vector para poder asignarle cuáles son los signos que va a tener el resultado de cada una de esas componentes. Para hallar D4, multiplico el valor del vector D4, que son 50 metros por el coseno de 10 grados y 50 metros por el seno de 10 grados. En este caso, me da un valor para x de 49.2 metros y para y me da un valor de 8.6 metros. Sin embargo, vean como en la calculadora me dio 49.2 metros con un signo positivo. Sin embargo, como yo estoy observando que la componente rectangular en x apunta hacia la izquierda, es muy importante que yo le asigne mi signo negativo. De esta forma hemos terminado de descomponer cada uno de los 4 vectores de esta suma de vectores. Y para que hagamos algo de manera un poco más clara, quiero hacer lo siguiente. Voy a encerrar de color azul los resultados de mis componentes rectangulares en x. Tengo las 4 componentes en x. Y voy a encerrar de color rojo el resultado de mis componentes rectangulares en y. Porque en este punto hemos terminado el paso número 1 de este método analítico por descomposición, ya que el paso número 2, todo esto es el paso número 1, todo esto, ya que el paso número 2 se trata de encontrar la sumatoria de las componentes rectangulares en x y también el valor de la sumatoria de las componentes rectangulares en y. Y esa es la razón por la cual les puse en azul todas las x y en rojo todas las y, para que visualmente ustedes puedan separarlos y que lo hagan de la forma correcta. Así que si ingresamos a nuestra calculadora, vamos a sumar cuánto tenemos de componentes rectangulares en x. Tenemos 50 más 53.6 más 0 menos, muy importante respetar los signos asignados. Imagínense que yo no le hubiera asignado el signo negativo a este valor, estaría sumando 49.2 y eso sería un error muy grave que me va a afectar todo mi método analítico. Respetemos el signo, así que tenemos 50 más 53.6 más 0 menos 49.2. El resultado de la suma de las dx me da un valor de 54.4 metros. Y sumando las componentes rectangulares en y tenemos 0 más 44.9 más 60 más 8.6. Aquí todos fueron positivos, así que el resultado me da 113.5 metros. Ahora podemos ver que ya tenemos el resultado de las dos sumatorias, el resultado de la sumatoria de las dx y el resultado de las sumatorias de y. Voy a encerrarlos también con los mismos colores para las x en azul y para las y en rojo. Y fíjense que estos dos resultados se tratan ahora de dos nuevos vectores que debo graficar en un nuevo plano cartesiano.
Quiero hacerlo de manera breve, de manera sencilla, de manera bosquejada, y quiero representar ese vector en un plano cartesiano imaginario solamente. Esto no tiene un efecto gráfico, sin embargo, sí, más o menos para poder visualizar cómo va a quedar. Voy a trazar un plano cartesiano en esta posición. Ustedes háganlo donde ustedes prefieran. Yo lo voy a hacer acá por cuestión de espacio. Y con esto voy a graficar. Imaginemos que agarramos una escala en donde tengo que graficar un vector dx que tiene valores positivos y que vale 54.4 metros. Como es un vector dx y que es positivo, pues es un vector que va a quedar más o menos apuntando hacia acá, hacia la derecha. Y le voy a poner una medida cercana a su valor real. 54.4, eso es lo que mide de manera imaginaria ese vector por cuestión de espacio. Y luego tengo que graficar mi vector dy. El vector dy vale 113.5 metros. Como este vale 54 a 113, estamos hablando de algo muy cercano al doble de este valor. Si le puse 2 cuadritos, pues le voy a poner 4 cuadritos acá. Que mi vector de y, como es positivo, pues va a quedar apuntando hacia arriba. Fíjense, aquí tengo la gráfica, mi vector de la sumatoria de en x y mi vector de la sumatoria en y. El paso número 3 de este método analítico trata de hallar el vector resultante de la composición de estos dos vectores, por lo que de manera imaginaria, si yo trazo líneas paralelas en la punta de cada uno de mis dos vectores que sean perpendiculares a cada uno de mis ejes y también paralelos al eje contrario, el vector resultante en esta ocasión va a ser un vector que una el punto de origen de mis dos vectores, o sea, este punto de acá, con el punto donde se crucen las dos líneas imaginarias. Y aquí es donde va a quedar situado mi vector que le voy a llamar R. Pero ¿cuánto vale R? Bueno, recordemos el tema de composición de vectores. Yo ya sé que este es mi vector dx y que vale 54.4 metros. Yo ya sé que este es mi vector dy y que, como está anotado acá, vale 113.5. ¿Cómo puedo hallar el valor de R? Pues recuerden Pitágoras, si teletransportamos este vector aquí a su línea punteada, tenemos un triángulo rectángulo en donde tengo el valor conocido del cateto adyacente y de mi cateto opuesto, pero desconozco el valor de mi hipotenusa o de R. Por lo tanto, el paso número 3 se trata de realizar una composición de vectores. ¿Cómo es esto de la composición? Se trata de hallar cuánto vale R. Recordemos la fórmula para hallar R, la raíz cuadrada, en este caso de dx al cuadrado, más dy al cuadrado. Sustituimos los valores de esta fórmula y obtenemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 54.4 al cuadrado más 113.5 elevado al cuadrado. Hacemos la suma, lo elevamos al cuadrado y dejamos hasta lo último el resultado, le sacamos la raíz y R me da un valor de 125.8 metros. Y ya obtuve el valor de R. Sin embargo, el valor de R vale 125.8 metros. Para finalizar este ejercicio, también es muy importante que encontremos cuánto vale el ángulo de inclinación de mi vector alfa. El ángulo de inclinación alfa de mi vector. Así que para hallar cuánto vale este ángulo de inclinación alfa, recuerden que utilizamos la función tangente del ángulo. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. En esta ocasión mis catetos llevan un nombre. El cateto opuesto lleva como nombre dy y el cateto adyacente lleva como nombre dx. Por esta razón reemplazamos estos nombres y tenemos dy dividido entre dx.
la tangente del ángulo va a ser igual a dy 113.5 metros dividido entre dx, que vale 54.4 metros. En nuestra calculadora ingresamos esos valores, 113.5 dividido entre 54.4, nos da un resultado de 2.08. Sin embargo, 2.08 corresponden a la tangente de alfa y yo solamente quiero dar el valor de alfa, por lo que para decir cuánto vale alfa o el ángulo de inclinación alfa, simplemente tengo que sacarle la inverso tangente, shift tangente igual, y me queda un ángulo de 64.4 grados. Respuesta final. El valor de la resultante tiene un valor de 125.8 metros a 64.4 grados con dirección, fíjense hacia dónde apunta este vector resultante, con dirección noreste. Ese es el resultado final de este ejercicio. Y antes de que terminemos, quiero recordarles cuánto fue que nos dio el resultado de mi suma de vectores por el método gráfico. Y se nos dio un valor bastante cercano, 130 metros a 65.5 grados. Es por cuestiones de puntos decimales en esta ocasión. Nos da un valor muy cercano al que nos dio trazado de escala. Sin embargo, vean cómo los resultados, 130 metros, 125.8 metros a 65.5 grados, a 64.4 grados. Estos resultados que están un poquito variados, se trata porque yo utilicé solamente un punto decimal en cada una de mis descomposición de vectores. Pero se puede decir que ambas cantidades resultan ser resultados muy iguales, muy parecidos. Con eso terminamos esta descomposición de vectores. Bueno, pues ¿qué creen? Me quedé pensando en ese pequeño error de escala, con ese pequeño error de lectura, en los cuales los resultados que nos están dando con el valor de R me estaba dando un tantito diferente. Me quedé pensando en la razón. Entonces lo primero que hice fue comprobar cuáles son las mediciones y pues ya encontré cuál es el punto donde estaba cometiendo ese pequeño error. Y se trata de un error de escala y un error de medición por mi parte. Por el hecho de estar grabando este video, pues quizás no observé muy bien hacia dónde quedaba o la medida exacta de mi vector. Pero fíjense bien, yo aquí tenía puesto que mi vector R valía 130, por eso definimos que vale 130. Pero si ustedes observan detenidamente la escuadra con la que estoy midiendo, el vector no cierra a 130, 130 estaría acá. Vean, aquí tengo 12, o sea 120, 125 y tengo dos rayitas menos, 0.8. Entonces pueden ver cómo cierra efectivamente en 125.8, que ese fue el valor encontrado, de hecho, con la solución analítica que hicimos al ejercicio. Y por otra parte, también el ángulo de inclinación lo había yo estipulado en 65.5, pero que si ponemos, tomando la observación un poquito más precisa de mi vector, vean cómo el 65 grados queda pasadito de la línea roja, y la línea roja se encuentra justo en medio entre 64 y 65. ¿Lo pueden ver? Bueno, eso es porque mide 64.5. Entonces compuse el valor y escribí 64.5, que de hecho, fíjense, es el valor ahora sí mucho más cercano al valor que me dio analíticamente, 64.4 grados. Por esa razón, pues quiero decirles, y qué bueno que se dio de esta forma, que el valor obtenido tanto en el método gráfico del polígono como en el método analítico por descomposición nos da un valor de R de 125.8 metros y que se encuentra a 64.5 grados noreste. De esta forma, ahora sí tendríamos el resultado final y comprobado por los dos métodos del valor de la resultante o la suma de estos 4 desplazamientos realizados por esa persona que sale a correr.